Bien, buenas tardes con todos, chicos. Vamos a comenzar la clase de hoy del curso de geografía. ¿Ya? En esta ocasión, la clase es sobre la industria. ¿Ya? La clase es sobre la industria. Muy bien. Entonces, vamos a observar las imágenes que salen a continuación. Por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí las imágenes, ¿ya? Hay un primer recuadro que habla sobre materia prima. Y bueno, vemos ahí la imagen de una vaquita, vemos la imagen de unos troncos, ¿no? Madera, y vemos imagen de minerales, ¿ya? Luego vemos una fábrica, ¿no? La imagen de una fábrica. Y finalmente vemos otro recuadro que nos dice que hay bienes elaborados y servicios variados, ¿ya? Entonces, dice, para que pueda existir la industria, se necesitan cuatro factores, llamados bases de la industria, ¿ya? Entonces, el tema del día de hoy es la industria, ¿ya? Como bien dice aquí. Y para que pueda existir esta industria, ¿ya? Se necesitan de cuatro factores. ¿Y cuáles son esos factores? Son los siguientes. En primer lugar, la materia prima, ¿no? La materia prima, y dice, puede ser animal, mineral, vegetal o artificial. ¿En qué sentido? Hecho por el hombre. Como por ejemplo madera, uvas, leche, etcétera, ¿ya? Esa es la materia prima. Tiene que haber trabajo. ¿Qué cosa es el trabajo? Es la fuerza física o mental que realiza el ser humano, ¿ya? Tiene que haber capital. ¿Qué cosa es el capital? El capital viene a ser, ¿ya? Bueno, el capital viene a ser el dinero en pocos términos, ¿no? El dinero. Y se requiere también de fuentes de energía, ¿ya? Para que una industria pueda funcionar, se requiere de una fuente de energía que, ¿no? Que permita el funcionamiento normal de toda una industria o toda una fábrica, ¿no? Por ejemplo, energía eléctrica, hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? El petróleo, la gasolina, el carbón, energía nuclear, energía solar, eólica, ¿no? Etcétera. Entonces, nos dice aquí, la industria peruana se desarrolla principalmente en las grandes ciudades. ¿En qué ciudades? Por ejemplo, Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, ¿no? Tacna, Arequipa, Cusco e Iquitos, ¿ya? Entonces, hay una industria peruana que se desarrolla, ¿no? Que se desarrolla en estas regiones, ¿no? En estas ciudades, ¿no? Lima, Chiclayo, Trujillo, Piura, Tacna, Arequipa, Cusco e Iquitos. Las demás ciudades del Perú cuentan con industrias ligeras, ¿no? Cuentan con industrias que no son tan, digamos que no son tan demandantes, ¿no? Que son, dice, cuenta con industrias ligeras, encargadas de la fabricación de medios de consumo como alimentos, vestidos y artículos de uso doméstico. Ya, muy bien. Entonces, hasta este punto, ¿ya? Vemos cómo, eh, vemos cómo la industria requiere de cuatro elementos o cuatro factores, ¿no? En primer lugar, la materia prima, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, si ustedes ahora, no sé, para la clase están usando una laptop o están usando un celular, ¿no? Eh, sea lo que fuere que estén utilizando, ya, ya sea la laptop o el celular,
ese aparato o ese dispositivo ha sido elaborado a raíz o a base de materia prima. Por ejemplo, los circuitos de una computadora o de la laptop están hechos a base de cobre, ¿no? Por ejemplo, se requieren cables. Los cables por dentro tienen hilos de cobre. ¿Por qué? Porque por el cobre pasa la energía eléctrica. Y el cobre es un mineral. El cobre vendría a ser la materia prima. Pero adicionalmente a eso, también muchos celulares requieren de aluminio, requieren de otros minerales que van a permitir que se pueda fabricar el celular y que funcione correctamente, pues, ¿no? Con estos minerales, ¿ya? Por ejemplo, también, no sé, ¿a quién le gusta el atún? ¿Les gusta el atún a ustedes o no? Sí. Ya. Sí. Por ejemplo, para el atún, ¿ya? Eh, se usa la materia prima, bueno, en este caso materia prima animal, ¿no? Por ejemplo, a raíz del pescado, ¿no? El pescado es procesado en unas plantas y se extrae el atún a raíz de su carne, ¿no? Entonces, eh, la materia prima es todo aquello que está en la naturaleza que todavía no ha pasado por el proceso, ¿no? El proceso de conversión, el proceso ¿no? de preparación, elaboración, ¿ya? Entonces, esto como primer punto. Ahora, adicionalmente, habíamos visto que un segundo factor es el trabajo. En este caso, toda industria, ¿ya? Requiere de personas que pongan sus conocimientos al servicio de una empresa o fábrica, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿no? Para un carro, ¿no? Primero se tienen que elaborar planos, ¿no? Con medidas, ¿no? Y de eso se encarga un ingeniero, ¿no? Para poder, tener las medidas precisas en las cuales deben ser elaborados los materiales. Luego, también vuelven a entrar materias primas, pero estas materias primas son procesadas por personas que se encargan de manipular, ¿no? Ciertos artefactos para poder procesar esas materias primas, ¿no? Entonces, el trabajo es muy importante porque intervienen personas que ponen al servicio de la fábrica o de la industria sus conocimientos, ¿ya? Sus conocimientos, ¿ya? Por ejemplo, eh, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, ¿ya? Si ustedes se ponen a pensar en todo lo que implica, ¿ya? En todo lo que implica, eh, por ejemplo, ¿no? Construir una casa, ¿no? Construir una casa implica, primero, ¿no? Asegurar el terreno, tener las bases, hacer zanjas, cargar piedras, cargar arena, cargar cemento, ¿no? Toda una serie de pasos que al final van a tener ¿no? Como producto la casa, ¿no? Pero esa casa no va a ser posible de construir sin que intervenga una persona que posea los conocimientos como para poder hacerlo, ¿no? En este caso, un arquitecto, también un ingeniero, ¿no? Un albañil, ¿no? Mayormente en las casas en el Perú los hace un albañil, ¿no? Que son personas que a raíz de la práctica tienen conocimiento, pues, ¿no? Muy bien. El tema del capital, ¿ya? Como tercer factor de la industria, es importante. ¿Por qué? Porque sin capital no puedes invertir, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tú quieres poner, no sé, tu tienda, ¿no? Una tienda de abarrotes, una tienda de productos. Obviamente, para que tú puedas vender esos productos, primero tienes que comprarlos, pero no los vas a poder comprar si es que no tienes el capital, si es que no tienes el dinero para poder hacerlo. Y no solamente dinero. Por ejemplo, si tú no tienes un espacio donde vender tus productos, en vano los vas a comprar, entonces debes tener un espacio,
Y no solamente eso, ese espacio tiene que estar construido de tal forma que tú puedas acomodar los productos dentro de ese espacio. Ese espacio debe tener también, por ejemplo, ¿no? No sé, personas trabajando también, ¿no? ¿Quién va a cobrar? ¿Quién va a acomodar ¿no? Los productos? Y adicionalmente a ello, tienes que saber a quién comprarle. ¿A quién le vas a comprar para que tú luego puedas vender y eso te pueda generar, pues, ¿no? Ciertos beneficios, ¿no? Entonces, el capital no solamente hace referencia al dinero, sino también a todas las condiciones o todos los bienes, ¿ya? Que van a permitir que puedas colocar tu industria, ¿no? Que puedas colocar una industria, ¿ya? Entonces, el capital es muy importante. Y el cuarto elemento que habíamos mencionado eran las fuentes de energía, ¿no? Y por ejemplo, ustedes ahora están conectados en un dispositivo electrónico, ¿verdad? Entonces, ese dispositivo electrónico se alimenta de energía eléctrica, ¿ya? Por ejemplo, en otros países, ¿ya? En otros países, para generar energía eléctrica, se utiliza la fuerza del viento, ¿ya? Se utiliza la fuerza del viento. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar una imagen, ¿ya? Para que puedan ver a qué me estoy refiriendo. ¿Ya? Ya, a ver, les voy a compartir esta imagen para que puedan ver. Ya, muy bien, a ver. Por ejemplo, miren la siguiente imagen y me van a decir, ¿ya? Ya, a ver, ya. Por ejemplo, ¿qué podemos ver en esta imagen? ¿Qué es lo que pueden ver en esta imagen? Aparte de las nubes y el cerro. Un molino. Ya, claro, parece un molino, ¿verdad? Parece un molino, pero no son propiamente molinos. Pero sí, parece un molino. Ujú, exacto. Podemos ver como una especie como si fuera una turbina, ¿verdad? Pareciera una turbina, ¿no? Ya. Estos chicos, ¿ya? Que parecen molinos, ¿ya? Eh, son turbinas que se activan con la fuerza de los vientos, ¿ya? Con la fuerza del viento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el viento empieza a soplar muy fuerte, esas hélices empiezan a girar y a girar y a girar. Y llega un momento en el que giran a tal velocidad que producen energía eléctrica. Esa energía eléctrica pasa hacia una planta dentro de la cual se distribuye a distintas zonas, a distintas regiones de un país, ¿ya? Entonces, esa es una forma en cómo se obtiene energía eléctrica. Y yo les pregunto, en el Perú, ¿cómo nosotros obtenemos energía eléctrica? Porque, por ejemplo, ahorita ustedes pueden conectar su laptop o su celular al tomacorriente, ¿no? Para poder cargar sus dispositivos. ¿Y cómo llega la electricidad a sus casas? ¿Saben? ¿Tienen una idea de cómo podría ser? ¿Tienen una idea, chicos, de cómo es la energía o cómo se obtiene la energía eléctrica en el Perú? ¿O no tienen idea? Si no tienen idea, normal, ¿eh? Díganlo. ¿Saben o no saben?
tampoco tienen una idea de eso. O no tienen ninguna idea. A ver, Leonet, ¿estás? No está, creo. Sí. Ya, Mari dice que no. Gracias, Mari. A ver, Ismael, ¿estás ahí? Ya, tampoco. Ismael tampoco. Ya, muy bien. En este caso, chicos, ya, la energía, eh, la energía eléctrica en el Perú, ya, utiliza, utiliza como fuente, ¿qué recurso creen? ¿El viento o el agua? Muy bien, ¿no? El viento, ya. Pues no es exactamente. En el Perú se utiliza el agua como fuente de energía. El agua, con la fuerza que tiene el agua, pasa por unas turbinas, ¿ya? Pasa por unas turbinas que al momento de girar a velocidad, ¿ya? Por ejemplo, a ver, acá en esta parte hay como una especie de turbinas, ¿ya? Entonces, cuando pasa por esas turbinas, gira a tal velocidad que generan corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica va hacia una planta y de esa planta es distribuida mediante, a ver, creo que esto sí lo han visto. Estos quizás en alguna parte lo han visto. Eh, Yo creo que esto sí lo han visto en alguna parte. Ya, por ejemplo. A ver, aquí está. ¿Han visto esto en algún momento, alguna vez? Así en la calle. Quizás no con esa forma, pero algo parecido. Con cables que tienen así grandes. ¿Ya? En algunas partes están eso se llaman torres de alta tensión, ¿ya? Por ahí pasa la energía eléctrica con una carga muy fuerte, ¿ya? Que al final llega a una planta y en esa planta se distribuye, ¿ya? Si uno recibe la energía eléctrica directamente de estas torres, pues llega con tanta fuerza que pues tu laptop, tu celular, tu televisor podría explotar, ¿no? Entonces, la energía eléctrica se distribuye de esa manera, ¿no? Se distribuye de esa manera y en este caso se obtiene a través de la fuerza del agua, ¿no? Muy bien, continuamos. Continuamos. Ya, muy bien. Entonces, en el Perú, la energía eléctrica se obtiene a través del agua. Y es por eso que se dice que la energía eléctrica en el Perú es hidroeléctrica, ¿ya? Energía hidroeléctrica. Ya, muy bien. Entonces, tenemos las cuatro fuentes, ¿ya? Los cuatro factores de la industria: materia prima, trabajo, capital y fuentes de energía. Ya. Y tenemos una industria peruana cuya, digamos, la mayor industria, ¿no? El mayor tipo de industria está en las ciudades, ¿no? Y en otras ciudades hay industrias más ligeras, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las principales industrias nacionales, ¿ya? Por ejemplo, la principal industria nacional es la industria textil, ¿no? ¿Ya? La industria textil. En este caso, esta industria utiliza como materia prima algodón, lana y sintéticos que se obtiene a través de procedimientos químicos, ¿ya? Entonces, en el Perú, una de las principales,
Industria nacional es la industria textil, es decir, de ropa, ¿ya? Industria textil y del vestir. ¿Bien? Otra industria que está en el Perú es la industria de productos alimenticios, ¿ya? Industria de productos alimenticios. ¿Como cuáles? El azúcar, la leche, el aceite, la harina, las bebidas, las conservas, ¿no? Las conservas, por ejemplo, el atún, ¿no? El atún es una conserva, ¿no? Y hay una industria que produce estos alimentos, ¿ya? Otro tipo de industria que existe en el Perú es la industria de productos químicos, ¿ya? Industria de productos químicos y farmacéuticos, orgánicos e inorgánicos, ¿ya? Muy bien. En este caso, en las industrias químicas, ¿ya? ¿Ya? Está, por ejemplo, la fabricación de alimentos, perdón, de alimentos no, de medicamentos, ¿ya? Un medicamento bastante usado, ¿ya? Comúnmente usado, es el suero, por ejemplo, ¿no? El suero es un producto químico farmacéutico, ¿ya? Que es utilizado por las personas, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el Perú, por el momento tenemos ahí tres industrias: industria textil, la industria de productos alimenticios y la industria de productos químicos y farmacéuticos, ¿ya? Continuamos con la industria de construcción. Hay una industria de construcción. Ujú. Ya habíamos visto un poco sobre eso, ¿no? Hay industria de metales de construcción, industria de metales de construcción. Y por último, hay también en el Perú una industria siderúrgica, metalúrgica y metalmecánica. ¿Qué significa todo eso? Pues lo siderúrgico tiene que ver con la transformación, con la industria que transforma el hierro en acero, ¿ya? Y ese acero es utilizado en infinidad en distintos, para distintos fines, pues, ¿no? Desde puentes hasta ollas, ¿no? O cuchillos o cubiertos, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la siderúrgica. La metalúrgica, ¿ya? En el caso de la metalurgia, ¿ya? Tiene que ver con el trabajo de los metales, ¿ya? El trabajo de los metales o estructuras metálicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? La imagen que vimos, una torre de alta tensión está hecho por, ¿no? Una estructura metálica, ¿ya? Una estructura metálica. Y la metalmecánica, ¿ya? Tiene que ver con una industria en la cual el metal, o sea, se trabaja con metal también, pero en este caso es, digamos que a ver, ¿cómo lo podemos explicar? Es como que el, los productos que se elaboran, ¿ya? Los productos que se elaboran en la metalmecánica, ¿ya? Tienen como finalidad, ¿ya? En este caso, tienen una finalidad. Por ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? ¿Ya? Supongamos que ustedes quieren, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo podemos plantear? Ya. Mm, Ya, en el caso que les estaba poniendo al principio, ¿no? Supongamos que ustedes quieren fabricar un celular, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Supongamos que ustedes quieren fabricar un celular, ¿no? Obviamente, para fabricar un celular necesitan ciertas piezas, ¿no? ¿Como cuáles? Microprocesadores, necesitan unos circuitos integrados dentro del celular, necesitan quizás, no sé, por ejemplo, el tema de la pantalla, ¿no? Una serie de elementos, ¿ya? ¿Ya? Que van a requerir para poder fabricar el celular.
Y justamente es ahí donde entra la metalmecánica. Eh, ¿Por qué? Porque la metalmecánica lo que hace es trabajar con el metal. ¿Qué metales? Bueno, diferentes metales, pues, ¿no? Hierro, cobre, aluminio, níquel, o sea, todos, ¿no? Y lo que hace es, ¿no? Combinarlos, ¿no? De tal manera que puedas obtener las piezas que te permitan, ¿no? Fabricar lo que quieres fabricar, ¿ya? Entonces, la metalmecánica tiene, tiene esta finalidad, ¿no? Y usualmente se utiliza para, en el sector automotriz, ¿ya? Muy bien. Entonces, dice, la industria se clasifica de la siguiente forma. Ajá, miren, industria de base o pesada, ¿ya? ¿De qué se encarga? Dice que este tipo de industria transforma los recursos naturales y requiere de alta tecnología, ¿no? Y aquí está la siderúrgica y la metalúrgica, ¿ya? Segundo, segundo tipo de industria, industria de equipo, ¿ya? Es aquella industria, ¿ya? Es aquella industria, ¿no? Que está conformada por la industria de la construcción, ¿ya? ¿No? Construcción, cemento, ladrillos, maquinarias, ¿no? Esa es la industria de equipo, ¿ya? Está conformada por la industria de la construcción, de construcción, cementos, ladrillos, maquinarias, etcétera. Y por último, la industria de uso o consumo, ¿ya? En este caso, la industria de uso o consumo está representada por aquellas fábricas que que producen ciertos alimentos, ¿no? Entonces, esta industria también es denominada también industria ligera, ¿ya? Entonces, esta industria tiene que ver con bienes finales como alimentos, telas, cueros, pieles, harinas, etcétera. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen usualmente, por ejemplo, los zapatos, ¿no? Los zapatos de vestir usualmente se hacen a base de cuero, ¿ya? Usualmente se hacen a base de cuero, ¿ya? Y el cuero, ¿no? En este caso, el cuero se utiliza o se elabora a partir de la piel de ciertos animales también, ¿ya? Entonces, tenemos tres tipos de industria: industria de base pesada, industria de equipo, industria de uso o consumo, ¿ya? Y aquí vemos un recordatorio. Dice, para fines del año 2013 se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo Industrial Inclusivo, con la finalidad de producir bienes con mayor valor. Muy bien. Entonces, esto en cuanto al tema de la industria, ¿ya, niños? Entonces, vamos a pasar a las preguntas, ¿ya? Vamos a pasar a las preguntas, ¿ya? Dice, el aumento de la población y las necesidades humanas ha llevado a la explotación controlada de los... Ajá, es una pregunta de admisión de la UNI, dice, ¿ya? Dice, explotación controlada de los recursos naturales, distribución ordenada de los recursos naturales, explotación limitada, explotación excesiva. Ya, muy bien. Dice, el aumento de la población y las necesidades humanas ha llevado, bueno, si es que hay un aumento de la población, la explotación no puede ser controlada, pues, porque si estamos hablando de más pobladores a los que alimentar, ¿no? Entonces, eh, se requieren más La, recursos. la de, profe, la de explotación excesiva de los Exacto. recursos naturales. Exacto, se requieren más recursos, se requiere un exceso de recursos. Entonces,
La respuesta correcta es la D. Muy bien, continuamos. Dice, es la industria encargada de la producción de alimentos. Ajá. Es la industria de consumo. Ahora, pero también interviene en la industria energética, ¿no? Pero en este caso es la industria de consumo, así como se denomina, ¿ya? Que tiene como finalidad producir alimentos, ¿ya? En cambio, la industria energética no tiene como finalidad producir alimentos, tiene como finalidad diversas, tiene finalidades diversas. Muy bien, la lana y el algodón forman parte de la industria, en este caso, la lana y el algodón forman parte de la industria textil. Siguiente, dice, la industria es una actividad. Extractiva. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Acá dice, mm, ya, la industria peruana. Ah, ya, no hay una definición de industria, ¿no? Ya, no se preocupen. Aquí partimos de la. Ya. Extractiva. No, no puede ser extractiva porque la industria no solamente se queda en la extracción, sino también transforma. Eso que extrae lo transforma, ¿ya? Entonces, no puede ser extractiva, ¿ya? Industria extractiva, por ejemplo, ¿recuerdan cuando vimos la minería? Cuando hablamos de la minería, vimos que en este caso, mm, esa actividad económica sí era netamente extractiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente se encargaba de extraer minerales, ¿no? Extraer minerales y digamos que no implicaba una transformación de ese mineral, ¿ya? Entonces, eh, eso como punto de partida, ¿ya? No es extractiva, porque si fuera extractiva sería como si, no sé, pues, ¿no? Como la actividad de la minería, ¿no? ¿Ya? Entonces, continuamos. Terciaria, ¿ya? Terciaria, en este caso, ya, en este caso, ya, en este caso, a qué denominamos actividad terciaria?